Hola a todos, gracias de antemano por la atención. La realidad que vivimos, lo que experimentamos cada día en el mundo tangible y físico, no se origina aquí, en este plano denso, sino que se crea y toma forma en un plano anterior, más profundo, más sutil, en el plano energético. Ahí es donde surge la vibración fundamental que origina, que crea nuestra vida. Pero sé que cuando hablo de esto se suele hacer un poco difícil de entender, así que hoy voy a intentar volver a explicarlo un poco más para que podamos comprender este proceso de forma más concreta. Imaginemos el universo como una malla infinita de luz blanca, una red de energía en estado de pureza absoluta, que aún no existe en el sentido material, es pura esencia, sin forma definida. Y en ese estado de perfección no es más que un potencial. Sin embargo, para que esa esencia llegue a ser, para conocerse a sí misma y expresarse, necesita experimentar la polaridad. Para conocerse y experimentarse a sí misma, esta unidad de luz necesita dividirse en dos, necesita generar una diferencia en su propia naturaleza, de manera que se separa en dos partes. Por un lado, la parte infinita de luz eterna, que representa la esencia pura, algo eterno y sin límites, que no tiene forma ni fin. Es lo que podríamos entender como la energía más elevada, que se encuentra fuera del tiempo y del espacio, en un estado de pureza absoluta. Y por otro lado, la parte finita, la polaridad, espacio y tiempo. Esta parte es la que toma forma y entra en el marco del espacio y del tiempo, dándole estructura y permitiendo que exista un aquí y una ahora, aquí del espacio y ahora del tiempo. Para manifestarse y poder tener experiencias concretas, esta unidad de luz crea un aspecto limitado de sí misma. El universo infinito crea un universo finito de sí mismo. La interacción entre estas dos partes, lo infinito y lo finito, lo eterno y lo temporal, genera una polaridad. En este contexto, cuando digo polaridad, me refiero a la existencia de dos extremos opuestos que al mismo tiempo se complementan y se necesitan mutuamente. Esta polaridad es lo que crea todas las dualidades que conocemos en nuestra experiencia diaria. Luz y oscuridad, masculino y femenino, expansión y contracción, exhalación e inhalación, etc. Cuando estas dos partes convergen, cuando el espacio y el tiempo se unen en un punto, forman un nodo de encuentro donde se manifiesta la tercera dimensión, la realidad física en la que vivimos, con su aquí y con su ahora. En este estado tridimensional, las energías se transforman constantemente en un juego de contrastes. Entonces, esta malla de luz se divide a sí misma en dos, la parte infinita de luz blanca eterna y una parte finita, la polaridad espacio-tiempo, que cuando convergen en un punto se crea la tercera dimensión. De esa polaridad surgen todas las dualidades y de esa división nace el universo tal y como lo conocemos. Estas fuerzas que conforman el tejido del universo tienen una base electromagnética, es decir, vibran y oscilan. Se pueden ver como los polos positivo y negativo de la electricidad o los del magnetismo que conocemos en la naturaleza. En esta dualidad se establece una tensión entre ambas partes y cuando se encuentran en un punto en común, generan la dimensión en la que vivimos, la tercera dimensión. Es la combinación de ambas polaridades la que sostiene la realidad que percibimos como física. En este sentido, cada uno de nosotros es un paquete único de energía electromagnética, lo que podemos llamar el alma. Cada uno de nosotros es un alma que contiene información. Somos individualidades de energía, individualidades interconectadas en una infinita red de energía. Y estamos vinculados tanto al plano energético, que vibra en una frecuencia elevada, como al plano físico, que se caracteriza por una vibración más baja y más densa. La energía alta tiende a expandirse, a disolver límites y a fundirse con lo que le rodea, mientras que la vibración baja permite que la energía permanezca contenida, tomando forma y consistencia en la realidad material. Aquí está el misterio de nuestra existencia, en el equilibrio entre las dos polaridades, en la integración de lo denso y de lo sutil, de lo tangible y de lo etéreo. La esencia o espíritu, esa luz blanca, está compuesta por la vibración más elevada, y en ese nivel de vibración tan alto, paradójicamente para nosotros, no puede manifestarse. Para que algo se manifieste, para que cobre existencia en el mundo físico, es necesario que la vibración descienda, que se haga más densa. Y esto es lo que nos permite percibirlo y experimentarlo. De hecho, si observamos el significado de la palabra existencia, vemos que proviene del latín ex, fuera de, y sistere, permanecer, lo que implica
que la esencia se abre camino, sale hacia el mundo. La esencia pura, en su vibración más alta, no existe, pero cuando esa vibración se reduce, la esencia sale de su estado etéreo y cobra forma en el plano denso. Es un proceso de descenso de vibración en el que la energía se va concretando y haciéndose existencia. Por eso es un error cuando hay gente que dice que va a elevar su vibración para manifestar su vida. Es al revés. Para manifestar hay que bajar la vibración, densificar. Entonces nuestra tarea, en este equilibrio, es mantenernos anclados en ambos planos. El de la alta vibración, que nos conecta con nuestra esencia, y el de la baja vibración, que nos permite vivir, existir y experimentar el mundo. La clave está en aprender a navegar entre las dos, en mantener el cuerpo vivo en el plano denso y al mismo tiempo recordar y permanecer en contacto con esa vibración alta que nos vincula con el plano energético. En la naturaleza encontramos ejemplos de este proceso por todas partes. Podemos pensar en el ciclo del día y la noche, en el cambio de las estaciones, en las plantas. La vida emerge de la tierra, crece, se expande hacia la luz, pero siempre, inevitablemente, regresa a la oscuridad para renacer en un nuevo ciclo. Este proceso de ascenso y descenso, de ir hacia la luz para luego regresar a la oscuridad, es la forma en la que la energía se renueva y se transforma. La creación de nuestra realidad sigue el mismo principio. Lo que queremos vivir, experimentar o lograr comienza en el plano energético, en una vibración alta. Pero para que esas aspiraciones y esos deseos se materialicen, debemos permitir que la vibración descienda, que esa energía se concrete en el plano denso. Es un proceso de integración, de tomar lo etéreo y traerlo a la materia. Tenemos que aprender a vivir en este equilibrio. Al final, lo que experimentamos aquí es una manifestación de esa red de energía en la que estamos inmersos. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción vibra en esa malla de luz de forma potencial. Y cuando la seleccionamos con nuestra atención y al meterla en la estructura de espacio y tiempo, de aquí y ahora, la descendemos a una frecuencia densa y se convierte en parte de nuestra realidad. Al descender la vibración, podemos percibir la información con los 5 sentidos físicos. Es decir, tenemos un pensamiento eléctrico en el plano energético, fuera del espacio y del tiempo, y generamos una emoción magnética en el plano energético, fuera del espacio y del tiempo. Y cuando se unen los dos, el pensamiento eléctrico masculino con la emoción magnética femenina, se genera el sentimiento, el sentir. Y ese sentir es lo único que podemos vivir en esta vida física. Sintiendo, creamos nuestra realidad física. Lo que no sentimos no existe. Creamos la realidad constantemente, incluso antes de nacer y después de morir, pero lo hacemos sin darnos cuenta de que lo hacemos. Se manifiesta automáticamente la información electromagnética que tenemos en el alma. No es que la realidad física sea una consecuencia de la información energética del alma, sino que es exactamente lo mismo, en diferente estado. Por lo tanto, para crear la realidad que queremos, el truco está en mantener el flujo entre las dos polaridades, permitir que la energía fluya desde el espíritu hacia la materia y de regreso al espíritu. Pensar, imaginar la emoción que queremos sentir y sentirla conscientemente antes de que se manifieste. Pero sin dudar, porque en el momento en que entra la más mínima duda, ya estás sintiendo eso. Y eso es lo que se manifiesta, eso es lo que sientes. Y bueno, pues este ha sido otro intento de explicar este proceso mágico de la existencia, ¿no? Me parece que cada vez está un poquito más claro. Somos una chispa de energía en un universo de luz, pero al mismo tiempo somos un universo de luz creando una chispa de energía. Y todas las chispas de energía juntas formamos el universo de luz. Vivimos en ese flujo constante entre lo infinito y lo finito, entre lo inconsciente y lo consciente, tejiendo la realidad en cada latido de existencia, en cada destello de ser. Nos vemos.